Objeto. SCP-431. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Todas las copias de seguridad de los documentos de la Fundación se deben guardar en el lugar. Cualquier documento y o fotografía en los que se encuentre a SCP-431 debe archivarse en la base de datos local del lugar y debe ser reemplazado por su copia de seguridad. Cualquier personal que informe recordar a SCP-431 debe ser inmediatamente interrogado. La oficina 25 debe ser inspeccionada diariamente en búsqueda de nuevos objetos. Los archivadores de la Fundación deben ser monitorizados en la búsqueda de cambios o nuevos documentos relacionados con SCP-431. Descripción. SCP-431 es la designación dada al Dr. Gideon, un hombre que parece haber sido un investigador en la Fundación. Debido a la condición de los informes en el presente, no es posible saber si Dr. Gideon es su nombre real. La existencia de SCP-431 fue descubierta por primera vez durante lo que pareció ser un intento de hackear la base de datos de la Fundación. Una serie de documentos fueron alterados para declarar que un científico llamado Dr. Gideon estaba involucrado en la investigación de numerosos objetos SCP. De todos modos, se determinó que los documentos en cuestión no habían sido accedidos de ninguna manera en el momento en el que fueron modificados. Desde este evento inicial, han aparecido referencias al Dr. Gideon en documentos adicionales. Cada vez que un documento ha sido alterado, se ha demostrado que no se encontraba en uso en el momento de dicha modificación. También han aparecido numerosos nuevos documentos, de los cuales una parte son archivos sobre objetos SCP que la Fundación no posee en la actualidad, incluyendo un datos borrados y un ítem datos borrados, del cual se sabe que está actualmente en posesión de Marshall, Carter y Dark Ltd. Diversos objetos han sido descubiertos también en la oficina 25, que actualmente está vacía. No se sabe cuándo comenzaron a aparecer los objetos, ya que la sala solo se comenzó a investigar tras la aparición de una placa con el nombre Dr. Gideon en la puerta. Se han encontrado documentos en la oficina, incluyendo una fotografía, documento 431, visto arriba, en la cual se cree que aparece Dr. Gideon junto a otros 3 miembros conocidos de la Fundación. Una grabación de él de una cámara de seguridad muestra a un hombre, supuestamente el Dr. Gideon, conversando con diversos investigadores. Ninguno de los investigadores recuerda haber trabajado nunca con nadie llamado Gideon, y tampoco muestra síntomas de la ingesta de amnésticos. No existe ninguna información por parte de la Fundación de la contratación del Dr. Gideon, ni existe documentación sobre su despido, terminación o renuncia. Un documento encontrado en la oficina 25 parece contener muestras dactilares, pero no se han encontrado coincidencias ni en la base de datos de huellas dactilares de la Fundación ni en la de ningún gobierno. Tampoco se ha encontrado documentación estatal sobre ninguna persona apellidada Gideon que concuerde con la apariencia física del documento 431, incluyendo archivos de empadronamiento, defunciones, censos o impuestos. Hasta la fecha, los últimos documentos disponibles informan de que estaba previsto que el Dr. Gideon supervisara la neutralización de un objeto SCP. De cualquier modo, el documento se refiere al objetivo de la neutralización como SCP, una designación bajo la cual no se encuentra ningún objeto actualmente. No ha aparecido ninguna documentación describiendo a SCP